Regresamos, amigos del auditorio. Antes de ir al corte hablábamos sobre la creación del Código de Procedimientos Penales único a nivel nacional, que viene en algunos meses ya y que tiene que ser adoptado por los estados que vayan a comenzar a trabajar el nuevo sistema de justicia penal. San Luis Potosí no es la excepción. Hablábamos que San Luis Potosí tiene hoy en día un Código de Procedimientos Penales aprobado, que comienza a implementarse a partir del 1 de marzo de forma gradual, primeramente en la zona altiplano. Se hablaba de la problemática que ello puede traer, que sería un problema técnico-jurídico o de técnica jurídica, porque estaríamos trabajando algunos días con el código recién o que se va a aprobar el día 1 de marzo y al cabo de 2 o 3 meses tendríamos que adoptar el Código Nacional, el Código de Procedimientos Penales único. Entonces sería un problema no solamente porque llegaría un momento en que estaríamos trabajando con 3 códigos en San Luis Potosí, sino también porque tendríamos que invertir, y esto es muy interesante porque si en algo se ha batallado es en recursos para capacitar, para infraestructura, etcétera, tendríamos que invertir doble recurso. Primero, en capacitar con el actual código que ya se está haciendo o que se está comenzando a hacer, porque en las capacitaciones que han llevado a cabo en San Luis Potosí han venido variados maestros y algunos vienen y nos enseñan con el código de Chihuahua, otros vienen y nos enseñan con el código de Guanajuato, otros vienen y nos enseñan con el código de Zacatecas porque no teníamos una legislación aprobada en San Luis Potosí. A partir de que tenemos esa legislación nueva en San Luis Potosí, que entra el 1 de marzo, repito, pues se han estado algunos cursos llevando a cabo ya con el Código de Procedimientos Penales que va a entrar en vigor el día 1 de marzo. Pero ahora nos cambia todo, licenciado. Ahora viene un Código Nacional único que en 2 o 3 meses ya estará listo y tiene que el Estado volver a trabajar en el tema de capacitación porque es un código muy distinto al que hoy tenemos que va a entrar en vigor. Entonces, se gastaría doble recurso, llegaría un momento en que se trabajaría con 3 códigos y como usted atinadamente lo menciona, sería lo más prudente, pues, que venga una contrarreforma al transitorio de nuestro Código de Procedimientos local aprobado para esperar en todo caso al Código Nacional y trabajar con el Código Nacional desde un principio. Eso por un lado, y por otro lado también el tema de la entrada en vigor secuencial que se estableció de mi manera de ver equivocadamente por el Congreso del Estado por zonas. Mira, la reforma de 2008 en el artículo transitorio que se refiere a la implementación en los estados del sistema acusatorio adversarial señala que se puede establecer este sistema acusatorio adversarial, dice, por delito o por región. El hecho de que se establezca por delito o por región no quiere decir que entre en vigor el mismo sistema por partes, como lo entendió el legislador potosino. A lo que se refiere la Constitución es que puedes establecer diferentes procedimientos acusatorios adversariales por delito o por región para poder matizarlo. ¿A qué me estoy refiriendo? En materia civil tenemos el juicio ordinario, tenemos el juicio extraordinario, tenemos el juicio de tramitación especial, tenemos el juicio ejecutivo. En materia mercantil tenemos el juicio ordinario, el juicio ejecutivo, el juicio especial para fianzas, etcétera. Es decir, el hecho de que se establezcan procedimientos que cumplan con las normas constitucionales, pero matizándolo en función de la región o en función del delito de que se trate. No porque deba de entrar en vigor diferenciado. Sería tan absurdo como decir, para estos delitos entra en vigor en esta fecha y para estos otros delitos entra en vigor en otra fecha. ¿Por qué? Porque se cae en un problema constitucional que nos va a generar el código como está en San Luis Potosí y que nos generaría el Código Nacional si se implementa de la misma manera. ¿Por qué? Porque resulta que la Constitución, en la reforma de 2008, dice, este sistema acusatorio adversarial a que se refieren los artículos 16, 18, 19, 20, 21 de la Constitución entrará en vigor conforme lo determinen las legislaciones reglamentarias sin exceder del plazo de 8 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La legislación reglamentaria que establece la entrada en vigor de ese sistema acusatorio adversarial en San Luis Potosí dice que primero va a entrar en vigor en la región altiplano. Lo cual quiere decir entonces que la reforma constitucional de 2008 en esa parte va a entrar en vigor solo en una parte del Estado y habrá una constitución diferenciada, una constitución nacional diferenciada en el territorio estatal. Ahora bien, ¿qué parte del texto de la Constitución se refiere al procedimiento adversarial y por lo tanto está sujeto a ese lapso de espera y qué parte no?
Te doy un ejemplo, Martín. El artículo 17 de la Constitución se le agregó un párrafo que dice: la ley establecerá medidas de justicia alternativa. Punto y seguido. En materia penal deberá de tener estas características. Y dice el artículo transitorio: el sistema acusatorio adversarial, ¿a qué se refiere? Entre otros, tal párrafo del artículo 17 entrará en vigor cuando se establezca la ley reglamentaria. Pero ese artículo 17, en esa frase, trae dos temas. Uno, las leyes establecerán medidas de justicia alternativa, y luego una especificación: en materia penal, la justicia alternativa tendrá estas características, lo cual implica que la primera parte no es del sistema acusatorio, aunque esté en el párrafo del sistema acusatorio, y la segunda sí. Por lo tanto, la primera parte ya entró en vigor y la segunda parte todavía no. ¿Qué va a pasar cuando esto, además de este grado de dificultad que tiene del análisis del texto constitucional, todavía lo vayas a hacer por región? El principio de presunción de inocencia solo será válido en el altiplano y no lo será en la ciudad de San Luis Potosí o en la Huasteca. El hecho de tener la defensa adecuada por un profesional del derecho, como ahora lo establece la Constitución, no lo van a tener en el resto del Estado. Es decir, este tipo de cuestiones son propias del procedimiento acusatorio o son derechos sustantivos que esos sí van a entrar en vigor en todo el Estado. Eso va a generar un problema constitucional en San Luis Potosí, que viene a agravarse con el Código Único, porque el Código Único, en sus artículos transitorios, también dice: este Código Único entrará en vigor conforme lo establezcan las legislaciones de los estados. Que tiene que ser el Congreso el que así es. Y entonces ahí hay un grave problema, y el que va a tener que terminar pagando los platos rotos es el ciudadano, porque, por un lado, las víctimas de los delitos no van a tener certeza de quién va a perseguir los delitos, cómo los van a perseguir y cómo los van a castigar. Y los inculpados, porque no van a tener la certeza de cómo van a poder defenderse. Se va a cumplir en algunas partes del territorio potosino la Constitución y en otras todavía no. Así es, básicamente ese es el riesgo que corremos. Pues vaya problemática que trae este nuevo sistema de justicia penal, y esperemos que esa curva de aprendizaje, licenciado, no se traduzca en años. Mira, esa es otra cuestión. Cuando se estableció el lapso de un máximo de 8 años para que se fuera implementando el sistema acusatorio en los estados. ¿Era para trabajar desde un principio? Era para trabajar desde un principio, no se hizo. Realmente en San Luis Potosí fue hasta 2010, 2 años después, cuando se empezó a trabajar. Se hicieron proyectos de leyes, algunas que ya están vigentes, otras que ni siquiera fueron tomados en cuenta los proyectos que se presentaron ante el Congreso del Estado. Y se ha venido trabajando, y yo lo he dicho en diferentes foros, se ha venido gastando dinero cuando ni siquiera sabíamos cuál era el modelo que íbamos a seguir. Aquí se llegaron a traer, tú mencionabas, maestros que venían y enseñaban con el código de Zacatecas o de Chihuahua. No, se llegó a traer gente que enseñaba con el código de Chile o con el código de Costa Rica o con el código de Colombia, cuando en realidad son sistemas distintos, y mientras no tuviéramos definido el sistema, ¿para qué gastar tanto? Todo ese dinero que se gastó antes del mes de octubre del año pasado. Así es, porque fue hasta octubre del año pasado que se tuvo el texto del Código Procesal Penal para San Luis Potosí con el nuevo sistema. Así es. Era ahí cuando debía de haber empezado la capacitación, cuando salió el código, y el código debería de haber salido antes. Yo recuerdo una experiencia que me tocó a mí vivir en el año de 1996 aproximadamente, que me voy a radicar yo un tiempo a Costa Rica. En Costa Rica tenían un código penal y un código procesal que iniciaba su vigencia después de 2 años de haber sido publicado, y donde se había dado la capacitación, pero es que no se había establecido un plazo como en San Luis Potosí de octubre a marzo, sino que se había dado un plazo de 2 años a partir de la publicación para que precisamente se pudiera dar la capacitación y que finalmente al momento de ejercerse pudiera iniciarse bien. Donde además en Costa Rica el sistema constitucional permite la impugnación de leyes aún no vigentes. Y entonces ese código que fue publicado 2 años antes fue materia de impugnaciones constitucionales y de modificaciones previo al inicio de vigencia para perfeccionarlo. Es decir, eso es lo que debimos de haber traído de experiencia, no querer llegar con un sistema en donde realmente ahorita los que se han capacitado podrán incorporar muchas cosas que aprendieron a su cultura general, pero que no les va a servir con el nuevo Código Nacional Único. Así es. Y bueno,
hay veces que no solamente el Estado tiene la culpa en toda esta problemática. Vemos, por ejemplo, el tema de recursos. El tema de recursos, en los meses de marzo se genera un acuerdo nacional donde marca las directrices de qué cantidad se le va a aterrizar a cada estado. En algunas ocasiones o años anteriores vemos que después de medio año, es decir, julio, agosto, septiembre incluso, están bajando el recurso, aterrizando el recurso los estados, concretamente San Luis Potosí. Entonces tiene 3 o 4 meses a lo mucho para trabajar y en ocasiones ni eso, y bueno, ya no puede ser una correcta planeación o distribución de los recursos. Y es parte de lo que se ha estado trabajando. Ahora el código, con lo que se ha estado batallando, ahora con el código único, pues es otra problemática que comenzamos el 1 de marzo, pero el código 2 o 3 meses después, el código que nos va a regir en toda la República, apenas lo vamos a adoptar. Entonces es un problema tremendo que también la Federación ahí le ha faltado planeación. Y bueno, podemos seguir platicando de y muchos temas más. Quisimos resaltar en este programa lo más interesante. Siempre es importante y es un placer dialogar con el maestro Jorge Chazal, que nos viene a ilustrar en este programa Foro Potosino. Se nos termina el tiempo, solamente quiero agradecerle una vez más al maestro su presencia en este programa. Gracias. Y a usted que nos sigue, invitarlos para que nos sintonice la próxima semana en su programa Foro Potosino. Por su atención, muchas gracias y muy buenos días.